Buen día. Hoy como verso de introducción tenemos el verso 8 del Sisastaka. Dice Alicia va padan rakdat pinas tumam adarsa marmahatakaro tuva yatatamba vidanto lampato mampranastastu saeva naparam. No conozco a nadie más que Krishna como mi Señor, y Él lo seguirá haciendo aunque me maltrate con su abrazo o me destroce el corazón al no estar presente ante mí. Él es completamente libre de hacer todo lo que quiera conmigo, pues es siempre mi Señor adorable, sin ninguna condición. Hoy entonces estamos en la lectura del Néctar de la Devoción, capítulo 6, cómo ejecutar servicio devocional. Srila Rupa Goswami declara que su hermano mayor Sanatan Goswami ha compilado el Hari Bhakti Vilas para guiar a los Vaishnavas y que allí ha mencionado muchas reglas y regulaciones que deben seguir los Vaishnavas. Algunas de ellas son muy importantes y prominentes, y para nuestro beneficio él las menciona ahora. El significado de esta declaración es que Srila Rupa Goswami propone mencionar únicamente los principios básicos, no los detalles. Por ejemplo, un principio básico es que uno tiene que aceptar un maestro espiritual. Exactamente como uno sigue las instrucciones de su maestro espiritual se considera un detalle. Por ejemplo, si uno sigue las instrucciones de un maestro espiritual y esa instrucción es diferente de la instrucción de otro maestro espiritual, a esto se le llama información detallada. Mas el principio básico de que se tiene que aceptar a un maestro espiritual es válido en cualquier parte, aunque puede que los detalles sean diferentes. Aquí Srila Rupa Goswami no desea entrar en detalles, sino que él quiere exponernos únicamente los principios. Él menciona los principios básicos de la siguiente manera: aceptar el refugio de los pies de loto de un maestro espiritual. Llegar a ser iniciado por el maestro espiritual y aprender de él cómo ejecutar servicio devocional. Obedecer las órdenes del maestro espiritual con fe y devoción. Seguir los pasos de los grandes acharyas y maestros bajo la dirección del maestro espiritual. Inquirir del maestro espiritual sobre cómo progresar en el desarrollo de la conciencia de Krishna. Estar dispuesto a abandonar cualquier cosa material para la satisfacción de la personalidad de Dios Krishna. Esto significa que cuando estamos ocupados en el servicio devocional a Krishna, debemos estar dispuestos a abandonar algunas cosas que quizás no nos guste abandonar, y también tenemos que aceptar algunas cosas que quizás no nos guste aceptar. 7. Residir en un lugar sagrado de peregrinación, como Dwarka, Vrindavan. Tratar con el mundo material únicamente lo necesario. Observar el día de ayuno de Kasi. Adorar los árboles sagrados tales como el árbol baniano y otros árboles como Tulasi. Estas 10 cosas son necesidades preliminares para comenzar el desempeño del servicio devocional bajo los principios regulativos. Si un devoto neófito observa en el comienzo las 10 principios antes mencionados, él con seguridad logrará rápidamente buen avance en el desarrollo de conciencia de Krishna. La siguiente serie de instrucciones se enumeran así. 1. Se debe abandonar estrictamente la compañía de los no devotos. 2. No se debe instruir a una persona que no esté deseosa de aceptar el servicio devocional.
3. No se debe ser muy entusiasta acerca de la construcción de templos y monasterios costosos. 4. No se debe tratar de leer muchos libros ni desarrollar la idea de ganarse la vida dando conferencias o recitando profesionalmente el Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Gita. 5. No se debe ser negligente en los tratos ordinarios. 6. No se debe estar bajo el hechizo de la lamentación ante la pérdida o del júbilo ante la ganancia. 7. No se debe irrespetar a los semidioses. 8. No se debe ocasionar molestia innecesaria a ninguna entidad viviente. 9. Debe evitarse cuidadosamente las diferentes ofensas al canto del santo nombre del Señor y de la adoración a la deidad en el templo. 10. Se debe ser muy intolerante con la blasfemia hacia la personalidad de Dios o los devotos. Sin seguir los 10 principios antes mencionados, uno no puede elevarse correctamente a la plataforma de Sadhana Bhakti o servicio devocional en la etapa de práctica. En total, Srila Rupa Goswami menciona 20 principios y todos ellos son muy importantes. De los 20, los primeros 3, es decir, aceptar el refugio de un maestro espiritual fidedigno, ser iniciado por él y servirle con respeto y reverencia son los más importantes. Los siguientes principios de importancia son: se debe decorar el cuerpo con tilak, el cual es el signo de los Vaishnavas. La idea que hay tras esto es que tan pronto como una persona vea estas marcas sobre el cuerpo de un Vaishnava, inmediatamente recuerda a Krishna. El Señor Chaitanya dijo que un Vaishnava es aquel que cuando uno lo ve le recuerda a uno de Krishna. Por consiguiente, es esencial que un Vaishnava marque su cuerpo con tilak para hacer que los demás se acuerden de Krishna. 2. Al marcar tilak, algunas veces uno puede escribir Hare Krishna en el cuerpo. Se debe aceptar la flor y guirnaldas que se han ofrecido a la deidad y al maestro espiritual y llevarlas sobre el cuerpo. 4. Uno debe aprender a bailar en frente de la deidad. 5. Uno debe aprender a postrarse inmediatamente al ver a la deidad o al maestro espiritual. 6. Tan pronto como se visita un templo del Señor Krishna, uno debe quedar de pie. 7. Cuando la deidad la están llevando de paseo por la calle, un devoto debe seguir inmediatamente la procesión. Este respecto puede notarse que en la India, especialmente en los templos de Vishnu, el sistema es que aparte de la deidad grande que se encuentra permanentemente situada dentro del área principal del templo, existe un juego de deidad pequeña, las cuales se llevan en procesión al atardecer. En algunos templos la costumbre es celebrar una gran procesión al atardecer con una banda de música y una sombrilla grande y primorosa sobre la deidad, las cuales se sientan en el trono decorado sobre carro o palanquín que los devotos llevan. Las deidades salen a la calle y recorren las proximidades mientras la gente de los alrededores sale a ofrecer prasada. Los residentes de las proximidades siguen todos los procedimientos de manera que se observa una escena muy agradable. Cuando las deidades salen, los servidores del templo presentan ante ellas las cuentas diarias, tanto los que se
recaudó como lo que se gastó. La idea es que a la deidad se le considera el propietario de todos los establecimientos y a todos los sacerdotes y demás personas que cuidan el templo se le considera los sirvientes de la deidad. Este sistema es muy antiguo y aún se sigue. Por lo tanto, aquí se menciona que cuando la deidad pasea, la gente debe seguirla. 8. Un devoto debe visitar un templo de Vishnu por lo menos 1 o 2 veces por día, por la mañana y al atardecer. En Vrindavan se sigue muy estrictamente este sistema. Todos los devotos del pueblo van cada mañana y al atardecer a visitar diferentes templos. Por consiguiente, durante esas horas hay considerables multitudes por toda la ciudad. Hay cerca de 5.000 templos en la ciudad de Vrindavan. Desde luego que no es posible visitar todos los templos, pero hay por lo menos una docena de templos muy grandes e importantes que fueron fundados por los Goswami y los cuales deben visitarse. 9. Se debe caminar alrededor del templo por lo menos 3 veces. En cada templo hay un arreglo para ir alrededor del templo por los menos 3 veces. Algunos devotos van alrededor más de 3 veces, 10 veces, 15 veces, según su voto. Los Goswamis solían caminar alrededor de la colina de Govardhan. 10. Se debe caminar alrededor del área completa de Vrindavan. Se debe adorar a la deidad en el templo de acuerdo con los principios regulativos, ofreciendo arti, prasada, adornando a la deidad, etc. Estas cosas se deben observar regularmente. Se debe rendir servicio personal a la deidad. Se deben entonar canciones. Se debe ejecutar sankirtan. Se debe rezar con cuentas. Se debe ofrecer oraciones. Se debe recitar oraciones notables. Se debe probar el mahaprasada, alimento del mismo plato ofrecido a la deidad. 19. Se debe beber Sharanamrita, agua del baño de la deidad que se ofrece a los visitantes. 20. Se debe oler el incienso y las flores ofrecidas a la deidad. 21. Se debe tocar los pies del loto de la deidad. Se debe ver a la deidad con gran devoción. 23. Se debe ofrecer arti a diferentes horas. 24. Se debe oír acerca del Señor y sus pasatiempos del Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita, libros similares. 25. Se debe orar a la deidad pidiendo su misericordia. 26. Se debe recordar a la deidad. 27. Se debe meditar en la deidad. 28. Se debe hacer algún servicio voluntario. 29. Uno debe pensar en el Señor como su amigo. 30. Se le debe ofrecer todo al Señor. 31. Se debe ofrecer un artículo favorito, tal como un alimento o una prenda de vestir. 32. Se debe aceptar toda clase de riesgo para el beneficio de Krishna. 33. En toda condición se debe ser un alma rendida. Se debe verter agua sobre el árbol de Tulasi. Se debe oír regularmente el Srimad Bhagavatam y la literatura similar. 36. Se debe vivir en un lugar sagrado como Mathura, Vrindavan o Dwarka. 37. Se debe ofrecer servicio a los Vaishnavas, los devotos del Señor. 38. Se debe disponer el servicio devocional de acuerdo con los medios. 39. En el mes de Kartik, octubre y noviembre, se debe hacer arreglos para ejecutar ceremonias especiales.
40. Durante el Janmashtami, la ocasión de la aparición de Krishna en este mundo, se debe celebrar una ceremonia especial. 41. Cualquier cosa que se haga se debe hacer con gran atención y devoción por la deidad. 42. Se debe saborear el placer de la lectura del Bhagavatam entre los devotos y no entre los extraños. 43. Uno se debe asociar con devotos a quienes se considera más avanzados. 44. Se debe vivir en la jurisdicción de Mathura. Ahora bien, el total de los principios regulativos viene a ser un conjunto de 64. Tal hemos mencionado los primeros con los 10 principios regulativos primarios. Luego vienen los 10 principios regulativos secundarios y se suman a estos otros 44 actividades. Así, en total son 64 puntos para la ejecución de práctica regulativa del servicio devocional. Entre esos 64.5 son muy importantes, a saber, ofrecerle agua al árbol de Tulasi, oír el Srimad Bhagavatam, asociarse con devotos, hacer Sankirtan y vivir en Mathura. Estos 64 puntos de servicio devocional deben incluir todas las actividades de nuestro cuerpo, mente y habla. Tal como se declaró al comienzo, los principios regulativos del servicio devocional manda que todos nuestros sentidos deben emplearse al servicio del Señor. Cómo exactamente debe emplearse se describe en los 64 puntos anteriores. Ahora Srila Rupa Goswami dará prueba tomada de las diferentes escrituras que apoyan la autenticidad de dichos puntos. Capítulo 7. Prueba que respalda los principios regulativos devocionales. En el 11º canto, capítulo 3, verso 21 del Srimad Bhagavatam, Prabhupada le dice a Maharaj Nimi, Prabhudas, mi querido rey, por favor, sabed por cierto que en el mundo material no hay ninguna felicidad. Es simplemente un error pensar que hay felicidad aquí, porque este sitio no está lleno de nada más que de condiciones materiales. Cualquier persona que seriamente desea lograr la felicidad verdadera debe conseguir un maestro espiritual fidedigno y refugiarse en él mediante la iniciación. El requisito que debe cumplir un maestro espiritual es que debe haber comprendido experimentado la conclusión de las escrituras reveladas y tener argumentos suficientes. Así debe ser capaz de convencer a los demás de estas conclusiones. A tales grandes personalidades que se han refugiado en Dios Supremo, dejando a un lado todas las consideraciones materiales, se le debe considerar como maestro espiritual fidedigno. Todo el mundo debe tratar de encontrar el maestro espiritual fidedigno a fin de cumplir la misión de su vida, la cual es transferirse al nivel de la bienaventuranza trascendental espiritual. El significado es que uno no debe aceptar como maestro a alguien que sea un tonto número uno, que no tenga ninguna orientación conforme a los preceptos de las escrituras, cuyo carácter sea dudoso, que no siga los principios del servicio devocional y que no haya conquistado la influencia de las 6 agentes de la complacencia de los sentidos. Estos 6 agentes de la complacencia de los sentidos son la lengua, el órgano genital, el estómago, la ira, la mente y el habla.
A cualquiera que practique el control de estos 6 agentes se le permite hacer discípulos por todo el mundo. Aceptar a tal maestro espiritual es el punto crucial para progresar en la vida espiritual. Aquel que es lo suficientemente afortunado para situarse bajo el refugio de un maestro espiritual fidedigno, ciertamente atravesará el sendero de la salvación espiritual sin ninguna duda. Aceptar la iniciación del maestro espiritual, recibir instrucciones de él. El sabio Prabhupada continuó hablando al rey de la siguiente manera: mi querido rey, un discípulo tiene que aceptar al maestro espiritual no solamente como maestro espiritual, sino que también como el representante de la suprema personalidad de Dios y de Paramatma. En otras palabras, el discípulo debe aceptar al maestro espiritual como Dios mismo, ya que él es la manifestación externa de Krishna. Esto se confirma en toda escritura, y un discípulo debe aceptar al maestro espiritual como tal. Se debe aprender seriamente el Srimad Bhagavatam con todo respeto y veneración por el maestro espiritual. Oír y hablar el Srimad Bhagavatam es el proceso religioso que lo eleva a uno al nivel de servicio y amar a la personalidad de Dios. La actitud del discípulo debe ser siempre la de querer satisfacer al maestro espiritual fidedigno. En ese momento le será muy fácil comprender el conocimiento espiritual. Esto se confirma en los Vedas, y Rupa Goswami explicará además que a una persona que tiene fe inquebrantable en Dios y en el maestro espiritual, todo se le revela muy fácilmente. Servicio al maestro espiritual con fe y confianza. En cuanto a aceptar iniciación de un maestro espiritual, en el 10º canto del Srimad Bhagavatam, capítulo 17, verso 27, el Señor Krishna afirma: mi querido Uddhava, el maestro espiritual se le debe aceptar no solamente como mi representante, sino también como si fuera yo mismo. Nunca se le debe considerar en el mismo nivel que un ser humano ordinario. Nunca se debe tener envidia al maestro espiritual, como se puede Nunca se debe considerar en el mismo nivel que un ser humano ordinario. Nunca se debe tener envidia al maestro espiritual, tal como se puede tenerla hacia un hombre ordinario. El maestro espiritual siempre se le debe ver como la representación de la personalidad de Dios, y por servir al maestro espiritual uno sirve a todos los semidioses. Seguir los pasos de las personas santas. En el Skanda Purana se aconseja que un devoto siga a los acharyas anteriores y a las personas santas, porque al hacerlo así uno puede lograr los resultados deseados sin posibilidad alguna de tener que lamentarse ni dificultar su progreso. En las escrituras conocidas como el Brahma Mayala se declara lo siguiente: si alguien quiere hacerse pasar por un gran devoto sin aceptar la autoridad de las escrituras reveladas, entonces sus actividades nunca lo ayudarán a progresar en el servicio devocional. Por el contrario, él tan solo creará disturbios para los estudiantes sinceros del servicio devocional. Aquellos que no siguen estrictamente los principios de las escrituras reveladas por lo general se les llama sahajiya, o aquellos que han imaginado que todo es muy barato y que tienen sus propias ideas inventadas y que no siguen los mandatos de las escrituras. Tales personas simplemente crean distintos disturbios en el desempeño del servicio devocional. Respecto a esto puede seguir una objeción
de aquellos que no están dedicados al servicio devocional y que no dan importancia a las escrituras reveladas. Un ejemplo de eso se ve en la filosofía budista. El señor Buda apareció en la familia de un rey kshatriya elevado, pero su filosofía no estaba de acuerdo con las conclusiones védicas y por lo tanto fue rechazado bajo el patrocinio de un rey hindú, Maharaj Asoka. La religión budista se esparció por toda la India y los países adyacentes. No obstante, después de la aparición de Sankaracharya, el grande y firme maestro, este budismo fue sacado más allá de la frontera de la India. Los budistas y otros religiosos a quienes no les importan las escrituras reveladas dicen algunas veces que hay muchos devotos del Señor Buda que exhiben servicio devocional al Señor Buda y por lo tanto se les debe considerar devotos. En respuesta a este argumento, Srila Rupa Goswami dice que a los seguidores de Buda no se les puede aceptar como devotos. Si bien al Señor Buda se le acepta como una encarnación de Krishna, los seguidores de tales encarnaciones no son muy avanzados en su conocimiento de los Vedas. Estudiar los Vedas significa llegar a la conclusión de la supremacía de la personalidad de Dios. Por lo tanto, cualquier principio religioso que sigue la supremacía de la personalidad de Dios no es aceptado y se le llama ateísmo. Ateísmo significa desafiar la autoridad de los Vedas y menospreciar las grandes acharyas que enseñan las escrituras védicas para el beneficio de la gente en general. El señor Buda se le acepta en el Srimad Bhagavatam como una encarnación de Krishna, pero en el mismo Srimad Bhagavatam se declara que el señor Buda apareció a fin de confundir a la clase atea. Por consiguiente, su filosofía está hecha para confundir a los ateos y no debe aceptarse. Si alguien pregunta por qué habría Krishna de propagar principios ateos, la respuesta es que era el deseo de la personalidad de Dios terminar con la violencia que se estaba cometiendo en nombre de los Vedas. Los supuestos religiosos estaban usando falsamente los Vedas para justificar actos de violencia contra los animales al comer carne. Y el señor Buda vino para alejar a la gente caída de esa interpretación falsa de los Vedas. También para la clase atea, el señor Buda predicó el ateísmo de manera que ellos pudieran seguirlo a él y así se les obligó mediante el engaño a entrar al servicio devocional del señor Buda, o sea, de Krishna. Inquirir acerca de los principios regulativos externos. En el Naradiya Purana se dice, si uno es realmente muy serio acerca del servicio devocional, entonces todos sus propósitos se cumplirán sin ninguna demora. Residir en un lugar sagrado. En el Padma Purana se afirma, aquel que ha abandonado el disfrute material de los sentidos y que ha aceptado los principios del servicio devocional, la guarda la opulencia de Vaikuntha Loka, el reino de Dios. En el mismo Padma Purana se dice también que a una persona que ha vivido en Dwarka por 6 meses, por un mes o incluso por una quincena, le están guardando la elevación a los Vaikuntha Loka y todos los beneficios de Sarupya Mukti, el principio de tener los mismos rasgos corporales de 4 brazos, tal como el señor Narayana. En el Brahma Purana se dice lo siguiente, la significación trascendental del Purushottama, etc., el cual es el campo de 210 kilómetros cuadrados del señor Yagana, no se puede describir apropiadamente. Incluso los semidioses de los sistemas planetarios más elevados ven a los habitantes de
Jagannath-puri como si tuvieran las mismas características del cuerpo que posee uno de Vaikunta, es decir, los semidioses ven a los habitantes de Jagannath-puri como si tuvieran 4 brazos. Cuando hubo una reunión de grandes sabios en la Misaraña, Sutta Goswami recitaba el Srimad Bhagavatam en el primer canto, capítulo 19, verso 6, la importancia del Ganges se enunció de la siguiente manera. Las aguas del Ganges siempre llevan el sabor de la tulasi ofrecida a los pies del loto de Krishna y por ello las aguas del Ganges siempre fluyen esparciendo las glorias del Señor Krishna. Donde quiera que fluyan las aguas del Ganges, todo se santifica, tanto externa como internamente. Yayo, Yayo, Sri Chaitanya, Yayo, Nityananda, Yayo, Dvaita Chandra, Yayo, Gaura Bhakta Vrinda, Sri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadha, Sri Vasari, Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande, Hari Hari Bol.